difícil de entender, ¿verdad? De repente. Todos los malos pensamientos contaminan. Todos los malos pensamientos vienen del corazón. Pues los malos y los buenos. Todo. Que como dijo la hermanita, pues con las manos sucias pues podemos obtener una bacteria mala para nuestro cuerpo, ¿no? Pero lo que hay en nuestro corazón a veces hace más daño. Es lo que hace más daño, pero como Yo les... creo que a veces nos preocupamos más por lo, digamos, ¿no? Bueno, en este caso yo entendí eso, ¿no? Que a veces comer con las manos sucias, ¿no? Nos puede hacer daño, pero a veces tenemos más daño en el corazón o lo que pensamos o lo que sale del corazón. Así es. Algo que decíamos la semana pasada, ¿no? Sí hace daño todo eso que lo realmente malo sale de nuestro corazón, pero nuestro corazón se ve alterado por lo que viene de afuera. Sale siempre una mala compañía, siempre una mala amistad, siempre un mal amigo, siempre va a traer algo negativo a tu vida. No les estoy diciendo dejen a todos sus amigos, sino al contrario, sino que ustedes hagan labor de ser el testimonio de Dios y de atraerlos hacia su camino. Pero hace poco vi un TikTok y ya me sabía eso, ¿no? Acerca de hablando muchas cosas positivas. Y esa persona hablaba acerca de 4 personas. Y él decía que si yo me junto con 3 empresarios, yo voy a ser el cuarto. Eso es lo que decía. Si yo me junto con 3 personas que quieren superarse, yo voy a ser el cuarto. ¿Por qué? Porque algo voy a creer de eso, ¿no? Algo se me va a pegar de ahí. Pero lamentablemente también tiene una connotación negativa. Y si yo me junto con 3 gentes que se dedican a robar, muy probablemente yo voy a ser el cuarto. ¿Me explico? Si yo me junto con 3 personas que les gusta alcoholizarse hasta embrutecerse, muy probablemente yo voy a ser el cuarto. Eso quiere decir que sí, lo malo y lo bueno sale del corazón, pero indudablemente se ve influenciado por tu alrededor, por tu ambiente. ¿No? Hace muchos años en Estados Unidos, en una fábrica de pinturas, la gente alrededor moría. Hicieron un estudio porque morían de cáncer la gran mayoría de la gente que vivía ahí al lado. Resulta que la pintura era la que les estaba causando daño tóxico. Díganme si sí o si no, el ambiente les afecta. ¿Amén? Ayer mi esposa veía un TikTok donde ponían un pulmón sano y un pulmón de una persona fumadora. El pulmón sanito, bien bonito, bien rosita, bien padre, y el pulmón todo negro, feo del fumador. ¿Creen que el ambiente no les afecta? El ambiente les afecta. Si algo pasa en lo celular, en lo físico, dice la palabra del Señor, que así mismo se mueve en lo espiritual. Amén. Así que tengan cuidado. Dile al que tienes a un lado, ten cuidado con quién te juntas. Yo quiero lo mejor para ti, dile. Así que si quieres lo mejor para ti, júntate con gente que quiera salir adelante. ¿Amén? ¿Amén? Dile al que tiene solo, júntate conmigo entonces. Gloria al Señor. Pues bueno, el tema principal de esta mañana, de esta tarde, la trae esta Bere, así que le voy a ceder el lugar en este lugar. Así que pásale, Bere, por favor, póngase usted de pie, vamos a orar por Bere. Y que Él hable a través de Bere a nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Levante su mano, vamos a decir a Bere. Bendito Señor,
En esta hora, Señor, te rogamos por la vida de Bere, Señor, que tú toques su vida, que tú hables a través de ella a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú nos permitas a nosotros tener un oído atento y perceptivo, Señor, a tu palabra. Que tú, Señor, hagas la obra en nosotros, Señor eterno. Gracias, Señor, te doy por tanta bondad, por tanta fidelidad, por tanta misericordia, bendito Dios. Toca su vida, transfórmale, Señor. Y permite, Señor, nosotros también, Señor, poder aprender de la palabra que tú has puesto en ella, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hola hermanos, buenos días. Pues bueno, hoy voy a dar la palabra. Nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración para que Dios hable a través de mí. Amado Padre, gracias Señor. Te pedimos en esta mañana, Padre mío, que hables tu palabra a través de mí, Señor. Que pongas oído perceptivo a mis hermanos, Señor, y que el día de hoy se lleven un gran mensaje. Que sea palabra tuya y que sea mensaje tuyo, amado. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido por ellos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, pues bueno, hoy voy a hablar acerca, el tema principal es, como título, angustia o agusticidad. Eso es lo que Dios me dio, o bueno, es lo que había traído hace algunos días. El título, angustia o agusticidad. Creo que es claro, agusticidad, ¿qué le suena? Bien Felipe, ¿no? Como dice, bien feliz, bien a gusto, vaya. Y bueno, todo esto, los dos, traen un común denominador. ¿Por qué? Porque primero, la angustia nos va a llevar quizá a la agusticidad y la agusticidad nos va a llevar a la angustia. Más adelante lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Traigo como palabras clave, orar, clamar, confiar y paz. Son palabras claves que vamos a estar viendo en el transcurso de la palabra. ¿Ok? Pues bueno, todos tenemos angustia, eso es claro, que Dios tenemos pruebas, pero quiero que vayamos o que tomemos como ejemplo a los personajes de la Biblia que han tenido angustia y que finalmente ellos han clamado, han tenido la confianza en Dios y finalmente llegan a tener su agusticidad, ¿ok? Es un proceso que va a llevar, yo estoy en angustia, por ejemplo, yo tengo un problema, va a depender de lo que yo hago para poder llegar a mi agusticidad, ¿de acuerdo? Si yo no hago nada, voy a tener o voy a llegar a mi angustia, ¿vale? Entonces vamos a ir a algunos de los personajes de la Biblia que quiero que veamos para poder entender el tema principal que les tengo, ¿vale? Vamos a Daniel 6, 1. Daniel 6, ¿qué, perdón? 1 bueno, este es largo, lo traigo del 1 al 28. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ver justamente estos personajes y vamos a hacer igual una pequeña dinámica para poder entender. ¿Ok? Entonces ya todos tienen el versículo, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Todos? Ok. Entonces vamos a leerlo. Bueno, Daniel 1, Daniel y sus compañeros en Babilonia. Primero, ¿quién era Daniel? ¿Quién era Daniel? Joven, Profeta. ¿Ok? Darío, Y su historia de Daniel, como todos lo conocemos, Daniel fue echado a los leones, ¿ok? Entonces dice, Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios. Sí, Daniel 1. No es cierto, Daniel 6. ¿Ven, hermanos? No, los estoy probando si están despiertos. 6. Daniel 6:1. Todos sabemos la historia de Daniel, de los leones, ¿vale? Y eso también los jóvenes lo saben, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas. ¿Qué son sátrapas? Es una persona que gobierna y que hace la ostentación de su poder. O sea que el poder lo tiene esa persona, ¿vale? Darío construyó sobre el reino 120 que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. Amén. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, ¿de acuerdo? Y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué es lo que querían hacer los demás? Perjudicar a Daniel, ¿ok? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que adoraran solamente al rey Darío, ¿ok? Entonces, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea que todos tenían que adorar al rey Darío, sin excepción alguna, ¿vale? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Vale? Está un poquito largo, pero vamos a entender desde el principio. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Ok? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea que el rey Darío no quería. ¿Por qué? Porque a Daniel desde un principio dijo que era como el preferido, ¿vale? Pero Daniel, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Adoró a Dios. Bien.
Y fue traída una... no, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Ok? Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Ok? Entonces, digamos que el rey Darío estaba triste, se le fue el sueño, no comió y no tocó instrumento. ¿Por qué? Porque estaba triste, porque sabía que Daniel estaba en la fosa con los leones. Y acercándose al foso, bueno, en el 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, ¿vale? Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea, él seguía triste, durmió angustiado. Aquí podemos ver angustia del rey Darío, ¿ok? Entonces Daniel respondió, bueno, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él. Hasta aquí. Aquí podemos ver dos escenarios. Justamente vemos angustia por parte del rey Darío. Y vemos una agusticidad, por así decirlo, o tranquilidad por parte de Daniel. ¿Por qué? Porque él confió. ¿Por qué? Porque Dios halló gracia y dice que cerró la boca de los leones. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy importante, y empiezo con Daniel justamente porque hay dos escenarios diferentes, que es Darío y es Daniel. Y nuestra paz no depende de nuestras circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos escenarios y quiero que guardemos esto. Este es el primer escenario de Daniel, el personaje. Ahora hay otro personaje en Hechos, que es Pablo y Silas. ¿Alguien ha escuchado hablar de ellos? Rompe las cadenas por alabar, ¿no? Sí. Andaban predicando la palabra y fueron presos. Ahí podemos ver otro escenario de angustia y agusticidad. A lo que quiero que vayamos es que no va a depender las circunstancias en las que nosotros estemos, sino lo que nosotros, cómo reaccionemos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Hechos 16, del 16:40, que es igual uno de los textos que el pastor nos hace preguntas. Hechos 16. Hechos 16, del 16. Bueno, el título es Encarcelados en Filipos. Vemos que Pablo va con Silas y son arrestados. ¿Ok? Vamos a hablar desde el 16 y ya hasta donde nos... ¿Me apoyan, por favor? 16 del 16. 16. ¿Solo 16? Hasta el 23. Dice la palabra del Señor, es versión nueva, versión internacional, dice:
Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. ¿Hasta el 23? Hasta el 25, por favor. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con el cepo. A esto de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y a los otros presos, y los otros presos los escuchaban. Amén. En el 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos en medio de su angustia? Alabar a Dios, proclamar su nombre. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas y después de ahí ellos salieron. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, el carcelero que estaba ahí, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo a lo mismo, está la parte de clamar a Dios en medio de nuestra angustia para poder pasar a la agusticidad, ¿de acuerdo? Para pasar a otro tipo de escenario y otro tipo de circunstancia. Ahora, otro personaje, o hay muchos, pero justamente un gran ejemplo es Job. Job lo tuvo todo. Dice que tuvo mucho ganado, que sus hijos era bendecido en gran manera. ¿Y qué pasó? Que Dios lo probó y él proclamó a Dios, él confió a Dios, y esto es en Job 6, del 1 al 4. Job tuvo angustia, pero finalmente él, en medio de la angustia que hizo, clamó a Dios, ¿de acuerdo? Job del 6, del 1 al 4, dice: respondiendo entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en su balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. O sea, llegó un momento en el que Job estaba angustiado. ¿Por qué? Porque Dios, o bueno, en este caso Dios lo probó. Dios le quitó todo lo que tenía, le quitó su ganado, las bendiciones que él tenía. ¿De acuerdo? Entonces Job clamó, creyó, y ya hasta el capítulo 42 dice en el versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dios lo bendijo en gran manera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Job creyó, porque Job, a pesar de la situación en la que estaba, que era angustia, porque él tuvo angustia, lo podemos ver en el capítulo 6. Todo el capítulo 6 viene como Job clama y cómo está angustiado, ¿de acuerdo? Y vaya, esto es justamente lo que nosotros tenemos que hacer: angustia o agusticidad. Todos vamos a tener angustia, todos, cada uno de ustedes tiene una situación personal, una situación que tal vez
pues vaya, no sé, les llega a un punto en el que son vulnerables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo este proceso para poder llegar a quizá una agusticidad o quizá una bendición que Dios tiene para nosotros? Clamar, confiar, ¿de acuerdo? Y bueno, primero vamos a saber cuál es nuestra preocupación para poder entender y sobre ese escenario pues poder clamar, poder tener la confianza en Dios, ¿de acuerdo? Es como una palabra que hace mucho tiempo, hace tiempo un profesor en la carrera nos dijo que incomódate y evalúate, ¿no? Incomódate es de tú cómo eres, qué angustia tienes, en qué situación estás y qué estás haciendo para poder cambiar esa situación, ¿no? Entonces yo le incluiría, analízate, analiza tu vida, analiza la situación en la que vives, quizá lo que te preocupa, tu angustia. ¿Cuál es mi angustia? ¿No? Tal vez lo económico, tal vez lo familiar, tal vez lo personal. De ahí viene la incomodidad. ¿Cómo nos podemos incomodar? Obligándonos. Hace unas prédicas pasadas decía el pastor que igual pues cambiemos o nos obliguemos, o decía la hermana Marta, oblíguense, ¿no? No me gusta orar, incomódate y ora. No me gusta leer, hay que incomodarnos y hay que orar. Esto es en la vida espiritual, pero justo en la vida personal hay que incomodarnos, ¿no? Por ejemplo, hace un rato en la oración decía la hermana Anel, Dios dame paciencia, ¿no? Entonces, incomódate, yo me voy a incomodar, yo voy a hacer diferente, ¿no? No sé si me estén entendiendo. Por ejemplo, yo en lo personal soy muy, no sé, a veces siento que soy muy así, como, ajá. Y yo digo, Bere, tienes que ser más alegre, ser más jovial, las bromas, ¿no? En el trabajo o algo así. Y yo me he dado cuenta que soy como muy así, o sea, sí hago bromas, sí hablo, sí platico, pero no con todas las personas. Suelo ser un poco más seria con las personas y eso a mí no me gusta en lo personal. ¿Por qué? Porque en el trabajo, en las situaciones, pues tienes que hablar, tienes que hacer relaciones, ¿no? ¿Cómo se hacen las relaciones? Pues hablando, haciendo ahí un chascarrillo, cayendo de gracia, ¿no? Entonces yo digo, Bere, pues sé un poquito más jovial, ¿no? Haz bromitas ahí, no sé, cae bien. Entonces quizá eso es mi incomodidad en la parte personal. Yo me obligo a ser un poquito más, no sé, hablar más, me obligo a ser un poquito más alegre en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso de cierta manera me está incomodando a mí, ¿ok? Entonces, a ustedes, ¿qué les incomoda en su vida? Soy muy enojona, no sean enojones. Oblígate a no ser enojona. Oblígate a que respondas a los 10 segundos. Ya estoy viendo aquí la cara de la hermana Erika. Oblígate a que respondas en 10 segundos. Incomódate. Esa es la palabra. Incomódense. Si no me gusta lavarme los dientes en la noche y no me los lavo, ¿no? Un ejemplo. Incomódate y oblígate a hacer eso que no te gusta. Eso en la vida personal. Hermana Vicenta, ¿qué usted diría? A mí me cuesta mucho trabajo y esto es incomodidad para mí, pero yo me estoy obligando a hacerlo. Me tengo que obligar. Siempre ha sido mi problema, le digo, te lavo hasta la última cuchara, pero tú acomodas los trastes. Entonces, ¿qué va a hacer la hermana? Obligarse, incomodarse. Y esto es en la vida personal. Hermana Mari, usted que diga, híjole, no hombre, me voy a incomodar porque esto de plano ya me analicé, no me gusta hacerlo, pero voy a incomodarme y me voy a esforzar para hacerlo. Muy enojona, ¿no? Luego le digo a mi tía,
tiene su cena así, relájelo tantito, ¿no? Entonces, ¿qué sería de la hermana? Enojona. Ya se analizó, yo, Mari, soy muy enojona, ¿qué voy a hacer? Incomodarme y después evaluarme, ¿ok? Entonces, esto viene justamente incomodarnos para poder llegar al proceso de la agusticidad, para estar bien. ¿Cómo me voy a incomodar? En la parte espiritual. Me voy a obligar a hacer lo que no me gusta hacer, ¿ok? Me voy a obligar a orar todas las noches, que no me gusta hacerlo porque estoy muy cansada y me quedo dormida en media oración, ¿no? Me voy a obligar a leer. Tal vez no tengamos tiempo, tal vez estemos muy cansados, pero podemos ir leyendo en el tren, en el transporte, podemos ir leyendo de camino a casa o al trabajo. Entonces, hay que incomodarnos para poder cambiar la situación en la que estamos, tanto personal como espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, justamente esto es incomodarnos en la parte espiritual. Dios nos da paz. Finalmente, el mensaje es que Dios va a estar ahí en medio de la angustia, en medio de la tribulación y en medio de la agusticidad, porque al final del día el que nos da paz es Dios. ¿De acuerdo? Entonces hay que pues empezar a evaluarnos, analizarnos, incomodarnos y evaluarnos. ¿Ok? Incomódense. Sé que es muy complicado, pero hay que obligarnos a nosotros mismos a hacer algo que no nos gusta. E inclusive en la parte personal, en la parte de cómo somos muy enojones, somos muy serios, no nos gusta hacer ciertas cosas. Hay que empezarnos a incomodar para poder cambiar nuestra situación. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente el mensaje en todo esto, pues siempre va a estar Dios. Dios nos da paz. Vamos al Salmos 46, del 1 al 2. Amén. Dice la palabra: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Amén. Amén. Hay que tener confianza en Dios. Las palabras claves que les di al principio es orar, clamar, confiar y paz. Clama a Dios en medio de tu angustia. Clama a Dios en medio de tu tranquilidad. En medio de esa agusticidad que Dios nos dio, clama a Dios. Ten fe en Dios. En Marcos 11, del 22 al 24, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Ok? Eso es la parte de tener fe. Clama a Dios. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y bueno, hermanos, nada más, este es el mensaje que quería o que Dios tenía. Incomódense, evalúense. Ustedes deciden la angustia o la agusticidad. Un común denominador. Cualquiera de los dos va a tener un resultado igual. Si estamos en angustia, pero hacemos todo lo posible, clamamos, tenemos fe, vamos a llegar a la agusticidad. Y si no hacemos nada, vamos a estar en agusticidad, pero finalmente vamos a caer en angustia. Como versículo final, Números 6, 24, 26, es otra versión. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. ¿Cuál es, hermana? Dios los ¿Cuál fue bendiga. lo que dijo al final? Es
Números 6 del 24 al 26. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.